¿Listo? Este señor se llama Richard Dawkins y es el biólogo más importante hoy en día. Siempre ha trabajado la evolución eh, y sigue la línea de Darwin. ¿Mm? Nuestro amigo Richard Dawkins. ¿Listo? Él ha venido, él vino hace 2 años acá a Colombia a dar una conferencia sobre bueno, una discusión también con uno de los sacerdotes de la Javeriana, discutían la idea sobre la existencia de Dios. Obviamente, pues Richard Dawkins, este que están viendo en pantalla, pues obviamente él no cree en Dios, porque él cree en la evolución, en la ciencia. ¿Mm? Eh, la importancia de Dawkins, bueno, básicamente él es el líder de la teoría sintética de la evolución. Es decir, yo les contaba la clase anterior que Darwin, o para Darwin, él no conoció nunca el ADN, ¿no? Entonces, pues, con el pasar de los años, aparece pues este biólogo y él empieza a estudiar pues ya el ADN, él sí lo conoció, ¿cierto? Él sí pudo manipularlo. Entonces, a partir de esa teoría, él crea algo, un libro muy importante que se llama El gen egoísta. ¿Mm? Entonces, básicamente para entender eso, nosotros tenemos que remitirnos a lo que habíamos visto, ¿cierto? Del origen de la célula. Y es que al interior de la célula nosotros tenemos, sobre todo pues de nuestro núcleo, al interior de nuestro núcleo, nosotros vamos a tener una molécula que se llama la molécula del ADN. ¿M? Entonces esa molécula, ¿qué va a hacer? Pues nos va a dar los rasgos característicos, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿cierto? Bueno, me dice acá Murillo, ¿lo conoció o lo conoce? Obviamente conoce el ADN, pero en aquel momento, cuando él empieza a estudiar, pues ya se conocía el ADN, ¿sí? Ya estaba descubierto. Entonces, él empieza a estudiar, ¿cierto? A estudiar y a estudiar más sobre este material genético. Entonces me preguntan acá, profe, ¿cómo se llama el libro? Entonces lo voy a poner acá para que lo tengan. El gen egoísta, así se llama, de Richard Dawkins. Eh, bueno, miremos a ver qué sale acá. Listo, este es el libro de Richard Dawkins, El gen egoísta. Entonces, básicamente, cuando él empieza a, a estudiar esta estructura del ADN, pues ya sucedían varios procesos que eran muy bien conocidos por la época, procesos como eh, la mitosis y la meiosis. Lo más importante ahí es la meiosis. ¿Alguien de ustedes, alguno de ustedes, sabe qué es la meiosis? ¿Alguno? Miremos a ver. No. ¿Paso de líquidos? No. A través de las membranas. No. Muy bien. Madeleine nos está dando acá la respuesta. Es un proceso de división celular. Es algo que nosotros llamamos reproducción. Pero ojo con este tipo de reproducción. O sea, nosotros tenemos dos tipos de reproducción en el cuerpo. Reproducción asexual, que la tenemos en todo nuestro cuerpo. Todas nuestras células hacen reproducción asexual. Es decir, si usted se corta, pues se le regenera la piel. Eso se llama reproducción asexual. Y también tenemos otra que se llama la reproducción sexual. ¿Qué es la reproducción sexual? Es cuando una célula, ¿cierto? Se genera con la mitad del material genético. En el caso de nosotros, nuestra célula sexual es el espermatozoide. En el caso de las mujeres, es el óvulo. ¿Listo? Esa es la meiosis, es una forma de reproducción sexual. Entonces, si nosotros miramos acá la meiosis,
Pues en la meiosis, lo que nosotros vamos a tener es el proceso en cómo se produce un espermatozoide o el proceso cómo se produce un óvulo. ¿Listo? Entonces de una célula van a salir cuatro con la mitad del material genético. Y cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, se vuelve a complementar ese ADN y se forma una nueva persona. ¿Qué es lo importante de esto en la evolución? Pues como ustedes pueden ver acá en esta imagen, lo importante en la evolución es que tenemos un tipo de gen acá del padre y otro de la madre y estos se recombinan y se mezcla el ADN y estos acá se vuelven a mezclar y miren que al final quedan totalmente diferentes al original, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los nuevos hijos pues van a ser sí o sí diferentes. Puede tener características parecidas, sí, pero van a ser totalmente diferentes. ¿Y eso qué va a permitir? Recuerden que según la teoría de Darwin, la evolución era un proceso al azar, ¿sí? Era como una especie de lotería. Y entonces con ese proceso al azar, usted ya podía tener ciertas características que iba desarrollando, a diferencia de la marca, ¿sí? Y lo que le dio el fundamento posteriormente a, a, a Darwin, pues fue conocer este proceso de la mitosis y la meiosis, sobre todo la meiosis, ¿m? Que permitía cambios fuertes en el ADN. Estos cambios fuertes eran generados por un proceso en algo que se llama la metafase, donde se recombina y se une, se mezcla, ¿cierto? Todo el ADN. Entonces, cuando salen las células, las últimas de acá, estas celulitas pues son totalmente diferentes. ¿M? Estas células ya van a tener características totalmente diferentes y van a generar un nuevo ser vivo que se pueda adaptar o no a su medio. Recuerden que para Darwin se pueden generar múltiples características. Puede salir un humano no sé, 15 dedos en una mano. Pero pues si eso no le da una ventaja adaptativa, la naturaleza olvida ese carácter y las siguientes generaciones ya no van a tener eso, ¿sí? Según Darwin. Entonces, nuestro amigo Richard Dawkins, eh, aquí presente, nos está diciendo como, bueno, nosotros tenemos genes, ¿cierto? Y el ADN, este ADN, está conformado por muchos genes, ¿sí? Son grupitos de estas bases nitrogenadas que son los colores que vemos ahí, grupos gigantes que van a formar lo que nosotros conocemos como genes. Y todo eso está al interior de nuestras células, sobre todo de las células sexuales. No olvidar que las células sexuales en los hombres es el espermatozoide, en la mujer es el óvulo. Entonces él dice, nosotros tenemos varios genes, pero hay algo eh, muy importante que él se pone a pensar. Y entonces él dice, bueno, yo me he dado cuenta de algo, y es que los seres vivos, ¿cierto? Voy a poner otra vez la foto de Dawkins para que ustedes lo deduzcan solitos. Y es que los seres vivos, sea cual sea, incluso los virus, siempre van a tener algo en común, ¿cierto? Van a tener algo que ninguno se salva y todos los seres vivos tenemos eso. ¿Qué será? ¿Qué será eso que tenemos todos los seres vivos? ¿Los gemelos tienen el mismo ADN? Bueno, hay algunas modificaciones en los gemelos, ¿no? Hay algunas modificaciones, no pueden ser exactamente iguales porque producirían lo mismo, serían clones. Mm, Muy bien, acá Paula Juliet nos escribe, ¿células o material genético? Bueno, Cardoso también nos escribe la reproducción, eso es muy em, necesario para los seres vivos, pero recuerden que los virus no se pueden reproducir por sí solos, muchos biólogos no lo tomamos como seres vivos a los virus, entonces, pero los virus sí tienen material genético, ¿listo? Y como tenemos material genético, pues el material genético es de dos tipos, no es solo ADN, ¿listo? Sino puede ser ADN y puede ser también ARN. ¿M?
nosotros tenemos los dos en nuestras células, tanto ADN como ARN. ¿Listo? En el núcleo tenemos ADN y en los ribosomas tenemos ARN. Muy bien. Y entonces Richard Dawkins se pone a pensar, bueno, tenemos material genético. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ser vivo tiene genes. Todo ser vivo tiene genes. Entonces necesito que se, se concentren a lo que voy a decir. Bueno, antes me dicen qué es el ARN. Bueno, el ADN ya lo conocemos, ¿cierto? Ya les doy el nombre. Si quieren lo anotan, es un nombre muy largo, complejo, pero pues es un reto para que se lo aprendan. ¿Listo? Entonces, miren, el ADN significa ácido, perdón, desoxirribonucleico. ¿Listo? Ácido desoxirribonucleico significa el ADN. Y es una hebra compuesta por estas sustancias químicas que son derivadas del nitrógeno o conformadas a través del nitrógeno tal vez, y empiezan a hacer una doble hélice. El ARN es mucho más sencillo, significa ácido ribonucleico, o sea, este es ácido desoxirribonucleico y este es ácido ribonucleico, ¿listo? Es una cadena mucho más sencilla y va a tener todas las mismas bases nitrogenadas que acá, pero la última, la que se llama timina, en el ARN aparece como uracilo, ¿sí? Porque se cambia esta pequeñita estructura y eso impide que se forme una doble hélice, ¿listo? Del resto, pues lo que las diferencias es, este es mucho más estable, mucho más seguro, no se modifica tanto. Este, por el contrario, pues se puede modificar más rápido, pero es el que permite que existan todos los procesos de copias de las células. Los dos los necesitamos, ¿listo? Los dos los necesitamos para poder vivir, para poder reproducirnos, etcétera. Entonces, recuerden, el ADN en el núcleo, el ARN lo tenemos en el ribosoma. Bueno, entonces, Dawkins se pone a pensar, bueno, pero si todos los seres vivos tenemos genes, pues entonces todos los seres vivos estamos siendo dominados por los genes. Entonces él dice, durante una época nosotros pensábamos que los seres vivos querían sobrevivir, necesitaban sobrevivir, hacían lo que fuera para sobrevivir. Pero él dice, yo creo que no es así. Yo creo que más bien los que están intentando sobrevivir de una u otra forma son los genes. Y los genes crearon una especie de máquinas para poder sobrevivir que se llaman los seres vivos. Porque puede que un animal se extinga, pero seguirán existiendo otros seres vivos. Los que están prevaleciendo y están dominando todo son los genes porque todos los seres vivos tienen genes. Por eso su libro se llama El gen egoísta. Él dice, nosotros no hacemos lo que queramos, sino lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra evolución, con todo lo que está pasando con todos los animales y plantas, es gracias a los genes. Ellos son los que nos dominan. ¿Se entiende la idea, amigos míos? ¿O está muy difícil de entender? Bueno, profe, tata, me dicen, ¿puedo compartir pantalla? Eh, no, ¿sí se entiende? Listo. Entonces, esto es algo muy complejo porque nosotros no podemos ver como tal los genes, ¿no? Entonces, pues básicamente, amigos míos, lo que hay que comprender es que nosotros al interior de nuestras células, ¿cierto? Al interior de nuestras células nosotros vamos a tener, em, pues digamos que grandes cantidades de genes, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar más o menos, es que no vamos a encontrar una imagen de un gen, ¿sí? No lo vamos a hacer.
lo único que vamos a encontrar son dibujos. Entonces, miren, esto es un gen, básicamente. Tenemos una gran hebra de ADN, ¿cierto? Y entonces hay unos límites, ¿sí? De estos codiguitos que les estaba mostrando ahorita. Y así por todo esto para formar ya después un cromosoma. Esto es un cromosoma. Esta X que parece así está formado por solo ADN. Listo. Eso es lo que nosotros llamamos un gen. Y el gen es un código químico. ¿Sí? Son compuestos químicos de la tabla periódica que están ahí uniditos en nuestra célula y forman el ADN. Entonces, si usted es alto, es por el ADN. Si usted es bajo, es por el ADN. Si usted es moreno, flaco, alto, gordo, bello, feo, crespo, liso, ojos claros, ojos oscuros, etcétera, 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 ¿es gracias a quién? A los genes. Porque los genes tienen esa información, ¿sí? Bueno, acá me dice que Esteban Orozco está levantando la mano. Escribe en el chat y me haces la pregunta de una. No, no, no usen esa opción conmigo, ¿listo? Bien. Entonces, estos genes son muy importantes para todos nosotros. Ya todos sabemos que los genes son lo que nos definen. Nosotros somos lo que somos, es gracias a los genes. Si tenemos enfermedades, es gracias a los genes también. ¿Listo? ¿Puedo compartir pantalla? Me volvió a decir Murillo. No, ¿para qué? ¿Qué quieres mostrar? ¿El nacimiento? ¿Cómo así el nacimiento de qué o qué? ¿De un bebé? No, 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 no lo vamos a ver ahorita porque nos dispersamos mucho de las teorías evolutivas, ¿listo? Bien, entonces miren, lo importante son estos genes, ¿sí? Eso es lo que nos permite ser lo que somos, mira. Entonces, a esto cuando nosotros vemos acá el cromosoma es una especie de X, está en el núcleo de la célula y forma esta X a partir de todo el ADN. Esto tiene unas franjitas de colores cuando uno logra hacer extracción de ADN y estas franjitas de colores significan los genes que nosotros podemos llegar a tener. Pues hay un gen para mi pelo, hay un gen para mis ojos, para que funcionen mis órganos, para que mi sangre funcione también de cierta forma. Mejor dicho, para todo hay un gen, ¿sí? Y el gen es esta región química. Entonces lo que nos dice Dawkins es, hay algo muy extraño y es que es como si la materia se hubiera organizado a formar el ADN y a partir del ADN se crearon los seres vivos. ¿Listo? Entonces, estos seres vivos eh, pues van a generar ciertos procesos a partir de eso, a partir de esa interacción. ¿Listo? Profe, o sea que estamos conformados por células, genes y ADN al revés. O sea, ¿qué es lo más pequeño que existe en el universo, muchachos? Pues en la materia, ¿no? Que nosotros conocemos. ¿Qué es lo más pequeño? ¿Mm? Bueno, acá hago una aclaración, acá hago una aclaración que me hacen, Esteban Orozco. Mi papá está confundido. Bueno, eso lo había solucionado. No sé por qué no lo dijiste al comienzo de la clase. Porque me calificó 30 en la autoevaluación y en la importancia de la evolución. A ver, eh,
aún no se cierran notas. A ver, quiero que me prestes mucha atención, Orozco, por favor, quiero que me prestes mucha atención a esto que voy a decir. Voy a pausar un poco el video para que no quede en YouTube. Bien. Entonces, sí, los átomos es lo más pequeñito que nosotros tenemos, ¿cierto? En el universo. O sea, el átomo es lo más pequeño. Entonces, si ustedes miran el ADN está conformado por puros átomos, ¿sí? O sea, eso es un compuesto químico como tal, eh, que está ahí conformado, ¿listo? En este caso, nosotros vamos a tener la composición química del ADN está hecho por puro nitrógeno principalmente, ¿no? Principalmente nitrógeno, que es un átomo. ¿M? Entonces, profe, ¿es posible que exista algo más pequeño que el átomo? Claro que lo existe. Recuerden que los átomos están conformados por protones, neutrones y electrones. Eso es más pequeño que el átomo. ¿Por qué? Porque conforma un átomo. ¿M? Entonces, si nosotros cogemos un electrón, un protón y un neutrón, pues son más chiquiticos. Ahora, hay algo mucho más pequeño que eso, que son los hadrones, que son los que conforman estas partículas. Entonces, el protón está conformado por esos hadrones, ¿sí? Y hay algo más pequeño aún, que es el bosón de Higgs, que es el que conforma o el que permite que se formen estos hadrones. Y me imagino que ya debieron haber descubierto algo mucho más pequeño, ¿sí? Pero por ahora quedémonos con el átomo. O sea, necesitaba que, sí, o sea, ya saben que hay algo mucho más pequeño que el átomo, sí, pero necesitaba que llegáramos al átomo. ¿Por qué? Porque el ADN está conformado por átomos. Es pura materia, principalmente de nitrógeno. Y a partir de las combinaciones que tiene el nitrógeno, empieza a formar estos genes. Y a raíz de eso es que todos somos diferentes, gracias al nitrógeno. Entonces, vea, a partir el, del, del átomo de nitrógeno, ¿cierto? A partir de un átomo de nitrógeno se empiezan a formar eh, algo que se llama el ADN o el ARN, ¿listo? Y a partir de eso se empiezan a formar genes. Y a partir de esos se empiezan a formar algo que se llaman aminoácidos. Y a partir de los aminoácidos se forma algo que se llama proteínas. Y a partir de las proteínas se empieza a formar algo que podemos llamarlo organelos celulares y va a cumplir otras funciones. Y eso va a formar células. Y cuando se agrupan las células forman tejidos. Y cuando se agrupan los tejidos forman los órganos. Y cuando se agrupan los órganos forman sistemas. Y cuando se agrupan los sistemas forman seres vivos. Y cuando se agrupan los seres vivos forman poblaciones. Y cuando se agrupan las diversas poblaciones forman comunidades. Y cuando se agrupan también comunidades, eh, junto con las características físicas de un lugar, forman un ecosistema. Y cuando se unen varios ecosistemas, se forman los biomas. ¿Listo? Entonces, miren las interacciones de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un átomo chiquitico, y ¡prum! Esto se creció hasta el ecosistema, hasta los biomas, que es lo que une los ecosistemas a gran escala. ¿Sí? Y miren cómo se fue desarrollando toda esa linealidad. Bueno, todo eso no es una linealidad, es un proceso muy complejo, ¿sí? Y bueno, y Toro me decía, sí, profe, así sucesivamente. Pero entonces lo importante es que vean de dónde está surgiendo todo eso, ¿sí? Vean de dónde está surgiendo todo eso. Bueno, acá me dicen si se agrupan biomas que se forman. Bueno, ahí ya nosotros podemos hablar de la biosfera como tal. O sea, ya a esa gran escala, pues ya es la biosfera ya consolidada, que es la zona donde están los seres vivos. Y es ya, digamos, lo más macro del planeta donde pueden vivir estos organismos, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amiguillos? Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, eh, el gen es el que nos empieza a mandar. Entonces, Dawkins dice, nosotros realmente no es que seamos libres. Realmente no es que nosotros seamos muy libres, sino realmente lo que está pasando es que el gen nos está dominando, nos está diciendo cómo es que nosotros tenemos que ser.
Y esta que les estoy explicando, amigos míos, ¿cierto? Es la teoría eh, más aceptada hasta el día de hoy en la evolución, ¿cierto? Es la más aceptada hasta el día de hoy en la evolución. ¿Nos volvemos a conectar? No. ¿Listo? Esta es la teoría más aceptada. Sin embargo, vamos a ver que hay otra. Yo no sé si ustedes se acuerdan de nuestro amigo Lamarck, ¿cierto? El amigo de las jirafas. Pues apareció una teoría que por ahora no está muy aceptada, que se llama el neolamarquismo. Entonces ustedes recuerden que Lamarck nos decía algo muy importante. ¿M? La teoría que les acabo de explicar se llama el neodarwinismo, ¿cierto? La de Dawkins, la anterior a esta que les estoy mostrando en pantalla, la anterior se llama el neodarwinismo, o sea, neo es de nuevo, el nuevo darwinismo, neodarwinismo. O también se llama, ojo con el nombre, teoría sintética de la evolución. ¿M? Teoría sintética de la evolución. ¿Listo? Bueno, y por otro lado, después de haber visto la teoría sintética de la evolución, ¿listo? Eh, vamos a ver que nosotros nos volvemos a conectar. No. Eh, tenemos otra teoría que empezó a renacer. Ustedes recuerdan que según Lamarck, pues hubo cambios a partir de estas especies. El neolamarquismo también nos empieza a vincular actualmente. No es igual, no es totalmente igual al que plantea Lamarck en su momento, sino que este nos empieza a decir, sí, claro, la jirafa pudo haber estirado su cuello porque quería alcanzar la comida, ¿sí? Pero hay algo muy importante que dice el neolamarquismo y es que hay también otras condiciones a que lleven a que las especies y sus genes tengan esas expresiones. Entonces ellos también creen que los genes pueden decidir sobre la dirección que quieren tener evolutivamente, no las especies, al igual que la anterior teoría. Pero esta es más dirigida, no es al azar, no es una lotería, no, sino esto es algo que se da y que está sucediendo en varios momentos, ¿cierto? Que va a ser muy importante para el desarrollo. Entonces, el ejemplo que tienen es la jirafa, pero el neolamarquismo se está metiendo también con el ADN y nos dice, ah, bueno, los genes van a llegar a un momento, ¿cierto? En el cual ellas van a poder desarrollar o los genes van a poder desarrollar ciertas estructuras. Acá el cuello largo va a poder desarrollar alas algunos animales, pero no es solo porque la especie lo quiera, sino porque las condiciones del medio ambiente o las condiciones que están alrededor de este van a permitir que se dé ese proceso que llamamos evolución. Pero los que están decidiendo fielmente son los genes a partir de las condiciones, si hay mayor presión o menor presión, temperatura, humedad, etcétera, ¿listo? Pero esta teoría no es muy aceptada, ¿por qué? Porque cuando conocieron la meiosis, pues en la meiosis sí pasa que hay un proceso de mezcla de los genes, pero es al azar. Entonces esta teoría no es tan aceptada actualmente por eso, ¿listo? Pero tiene cosas muy importantes, como reconocer la importancia del medio ambiente o del ambiente en general para los procesos evolutivos. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis pequeñines? A ver, miramos que es que esto no me funciona bien. Ya. ¿Cómo se llama esa teoría? Ah, bueno, esa me la preguntaron ahorita. ¿A qué hora se acaba la clase? Nos volvemos a conectar porque me preguntan tantas cosas que ya he dicho. No nos volvemos a conectar.
Listo, acá Paula me dice que me acaba de entregar todo, listo, este fin de semana lo reviso. ¿Listo? ¿No? ¿Queda claro, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta respecto a la evolución en general? ¿Saben lo que es la evolución? ¿Alguien me la puede definir rápidamente? Listo, Harold, escríbela ahí rápidamente. Bueno, acá nos dicen algo. Acero es la adaptación de un ser vivo. Bueno, un ser vivo se puede adaptar, pero no necesariamente es evolución. Cambio o transformación. Uy, esperen que me están escribiendo todos al tiempo. Cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia. Estamos hablando de seres vivos. Seres vivos. ¿Listo? O sea, estoy hablando de la evolución biológica. Biológica. Esa adaptación, no toda adaptación es evolución, ¿listo? Profe, ¿nos va a habilitar los micrófonos? Puede ser, puede ser. Es el cambio de una persona o animal con el paso del tiempo, también las plantas, por ejemplo. Profe, pregunta si las jirafas, si eran parecidos a caballos. Uy, no, no te entiendo. Vuélvele a escribir, que no te entiendo lo que estás escribiendo, por favor. Bueno, entonces la evolución básicamente es un proceso, ¿cierto? De transformación de los seres vivos, bien sean bacterias, plantas, hongos, algas, ¿sí? Plantas o animales. Pues básicamente es un proceso por el cual se están transformando los seres vivos, ¿sí? Entonces vea lo que me dice Gracie. Profe, la evolución biológica es el conjunto de cambios de caracteres fenotípicos y genéticos o genotípicos, ¿cierto? De poblaciones biológicas a través de las generaciones. Ahora, yo pregunto, ¿qué es fenotípico? ¿Mm? ¿Qué es fenotípico? Ah, bueno, por favor, escriban con sus palabras. Si ustedes se ponen a leer cosas aparte, está bien, pero entonces busquen qué significa cada palabra, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de estos caracteres fenotípicos, es la forma como nos vemos, ¿listo? Si yo tengo ojos claros, mi cabello es crespo, etcétera, eso es fenotípico. Entonces, el cambio, la transformación de estos seres vivos, ¿cierto? Eh, claro, son adaptativos, pero son a largo tiempo. Son transformaciones que se dan a una escala larga. Entonces, es muy importante considerar la evolución y que es la teoría más aceptada de origen de las especies, ¿sí? O sea, ya es muy difícil debatirla. Y bueno, lo importante era que entendieran eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí.